Bueno, buenos días a todos. Vamos a dar continuidad a lo que estamos hablando ayer de la protección internacional. Vamos a extender en la formación de hoy con Isakura información sobre las razones humanitarias y vamos a mezclar como las formaciones porque hay bastante confusión en torno a las razones humanitarias y ahora vamos a explicar por qué y sobre todo porque realmente las razones humanitarias Em, hay como dos clasificaciones importantes y una son aquellas que son concedidas a los ciudadanos venezolanos, por ejemplo, y que derivan de que los ciudadanos venezolanos hayan pedido protección internacional. Sí, eso como sería una clasificación. ¿Se acuerdan que ayer hablábamos también de que el propio ACNUR y otros organismos también y otros organismos internacionales habían recomendado que esto no tiene como carácter vinculante ni es obligatorio cumplimiento por parte de los estados en materia de derecho como internacional, pero sí que habían recomendado a los países receptores de migración venezolana o ucraniana o me da igual, cuando hay conflicto, de que abran otras formas de regularizarse para que no se sature lo que sabemos que pasa en todos los países del mundo, que es que se satura la solicitud de protección internacional. Entonces, a recomendación del ACNUR, ¿verdad? Y repito, otros organismos internacionales, España, en este caso en concreto, abrió la normativa de las razones humanitarias para concedérselas a los venezolanos. Y aquí voy a hacer un paréntesis un poco de derecho internacional para que todos un poco entiendan, porque a mí me gusta el tema de la historia. Entonces, fíjense. Vuelvo a recordarles. ¿Se acuerdan que ayer les decía, sobre todo a Lucía y a Miranda también y a Yacer, que son más los especialistas en derecho, ¿se acuerdan que ayer les decía que había un boom con los venezolanos con tema político, verdad? Ese boom no era solamente en España. Ahora vamos a ponerlo en contexto que realmente era un boom, ¿sí? Con todo o sea, toda la comunidad internacional, sobre todo con Estados Unidos, por ejemplo, también. Y esto también es importante y es relevante porque hay que tener en cuenta en tema político la cantidad de ciudadanos norteamericanos o ciudadanos venezolanos que tienen familiares norteamericanos que están a su vez en Estados Unidos y que les conviene el voto, por ejemplo, o en España, ¿no? Esto es así, ¿no? Entonces, y aparte, obviamente también estará en todos los políticos la parte humanitaria, esto no lo dudo. Pero bueno, también sirve una cosa para la otra. Pero el caso en concreto es que en países como Estados Unidos y otros mucho más desarrollados se pedía la protección temporal. La protección temporal también se llegó a solicitar aquí en España, ayer se los comentaba, yo fui una de las que también lanzó una petición para hacerlo, pero la protección temporal es una directiva, curiosamente, James, de la Unión Europea, que se sacó creo que hace unos 20, 30 años, no recuerdo creo que era el conflicto de los Balcanes, ¿sí? Cuando se sacó la protección temporal. Pero, ojo con esto, a pesar de que se sacó esa directiva, para que la gente lo entienda, la directiva se saca por el conflicto que había para regularizar a las personas del conflicto en Europa, ¿sí? Pero sin usar el asilo, sin usar el estatuto de refugiado. Pero esto tenía tiene todavía un gran paradigma, y es que cuando un país, y este es un protocolo, cuando un país de la Unión Europea activa esa directiva, por obligación, Raquel, están obligados el resto de países de la Unión Europea a aplicarlo aunque no quieran. Y esto supone, obviamente, imagínense en intereses políticos como un gran roce, ¿no? Porque yo querré aplicarlo aquí porque me conviene en España, pero a lo mejor Raquel, presidenta de Italia, o James, presidente de Francia, no quiere aplicarlo porque no le conviene, no le interesa en su migración, en lo que tiene estructurado en administración. Entonces, la piedra complicada de aplicar la protección temporal en Europa, por eso nunca se aplicó, a pesar de que era lo mejor, porque además la protección temporal se daba por 3 años, daba una serie de beneficios que no dan las razones humanitarias, no se termina de aplicar porque, repito, el problema era que si España la aplicaba, tenían que aplicarle el resto de países de la Unión Europea. Entonces, como que la salida fue dar razones humanitarias. Una salida que está en la normativa nacional, que es normativa interna, pero es una normativa muy básica. Y por ser tan básica y por ser tan poco empleada, no existe un parámetro o un criterio del todo concreto para poder aterrizarla, ¿no? Entonces, para que la gente entienda, ya que ahora sí voy como a lo más concreto de la experiencia con los clientes o con las personas que piden protección internacional, es que
siempre ha existido en España solicitar razones humanitarias por circunstancias excepcionales, cuando no existía el tema de lo del asilo con Venezuela. Y esto aplica para todos los ciudadanos, Raquel. Si una persona te llama desde Perú, desde Colombia, y te dice que su hijo o su madre o su primo está muy grave, tiene una enfermedad terminal, que en Perú, dadas las condiciones médicas, o en Cuba no se encuentra, no va a poder recuperarse, y que se sabe que en España hay un centro especial para menores, no sé qué, oncológico, por ejemplo, esos son los casos reales que yo he atendido, se puede hacer. Otro caso de razones humanitarias, volvemos al tema de maltrato de género, aquí puede aplicar. Otro caso también es que a lo mejor ni siquiera maltrato de género, sino que se pueda probar que yo sufrí violencia física y psicológica en mi país de origen derivado de temas familiares. Otro asunto, por ejemplo, para las razones humanitarias, para pedirlo, es cuando hay también temas laborales graves también, ¿no? O sea, como que hay un sinfín dentro de la normativa para proteger a las personas. Por eso es tan importante las asesorías. Por eso es tan importante entender dónde puedo encajar yo, porque a lo mejor me empeño en irme por una protección internacional siendo peruano, siendo colombiano, siendo tal, porque no tengo el conocimiento, y mi caso podría aplicar perfectamente a ir directamente, que ahí voy a otro matiz. Hay una gran diferencia, porque las razones humanitarias por la normativa de extranjería, Raquel, primero no tienen nacionalidad, Andrea, o sea, la puede pedir un argentino tal que cumpla con ciertos parámetros. La pedimos directamente, hay que hacerlo bien también. Recomiendo de verdad sí que sea un abogado, incluso mucho más que para el estatuto de refugiado, porque con la protección internacional tú puedes tener asesoría por parte del SEAR, pero en el caso de una razón humanitaria de extranjería estás muy perdido. Entonces, si tú encajas todo el procedimiento bien, tú te vas por la oficina de extranjería, haces la solicitud, y como si fuera tal cual un arraigo laboral, porque es una circunstancia excepcional, te toca esperar lo que te toca esperar para que lo decidan por parte de la administración. Esto se entiende, ¿verdad? Porque he estado hablando de las razones humanitarias normal de toda la vida de Dios en extranjería. Que lo que hicieron, repito, el Estado, para no activar la protección temporal para los ciudadanos venezolanos, que se había aplicado, creo, la protección subsidiaria, si mal no recuerdo, también para los ucranianos, que daba otros derechos diferentes a las razones humanitarias de los venezolanos, entonces se utilizó esto. Entonces, bueno, fue muy criticado en el momento. Por otro, de hecho, he leído unas noticias antes de entrar con ustedes que decía como que era la limosna para los venezolanos, que tenía que darse otro tipo de cosas, ¿no? Yo en ese tipo de cosas no voy a entrar. Otros han dicho que es fabulosa. A mí sí que me parece, si me preguntaran, me parece una solución maravillosa. Me parece un gran regalo para los venezolanos, que a veces incluso no terminamos de valorar todo el trabajo que pueda conllevar por parte de la administración, y lo que ahorra a las personas la tramitación incluso. Ok, bueno, dicho esto, lo que vamos a hablar hoy más que todo en el video de hoy es sobre la protección, las razones humanitarias, las circunstancias excepcionales de razones humanitarias derivadas de la protección internacional. Entonces decimos que es indispensable hacer primero la solicitud de protección internacional. Porque, Cristina, una cosita, perdona que te interrumpa. No, al contrario, así puedo tomar, hidratarme. Que la ley de asilo, en su artículo 37, lo que justo al hilo de lo que estás diciendo tú, es que aquellas personas a las que se le deniega la protección internacional podrán obtener un permiso por razones humanitarias siempre que cumplan los requisitos de extranjería. Esa propia normativa prevé ahí esa última vía para aquellas personas que resultan denegadas. No sé si lo puedas leer. Yo no lo he mirado, pero no sé si te puedas buscar el artículo, Sí. porque lo recuerdo, porque ha sido mi especialidad, o sea, es lo que más me ha gustado a mí de todo el tema de mi área de extranjería siempre. Así que no lo he leído, pero recuerdo que también habla, o sea, para poder pedir unas razones humanitarias, la propia comisión, imagínense, es la comisión interministerial del OAR, del asilo, del ministerio, que estudia tu caso en concreto, y creo que, si mal no recuerdo, en la práctica que se estudia cada 3 meses, que se reúne el comité ahí, imagínate, Lucía, decidiendo la vida de muchas personas, nosotras aquí con los expedientes en la mano de las solicitudes que se hicieron, para decidir a quién le aplica el estatuto de refugiado, a quién le puede aplicar una protección subsidiaria, a quién le puede aplicar unas razones humanitarias, quiénes son los lotes de las razones humanitarias también. ¿Sí? ¿Lo tienes, Miranda? Eso es. ¿Lo lees? Mira, eso es el artículo 37.
nos habla sobre los efectos de las resoluciones denegatorias. Espera, que justo se me ha ido, disculpa. Vale, y que lo que dice que la no admisión a trámite o la denegación de las solicitudes de protección internacional determinarán, según corresponda, el retorno, la devolución, la expulsión, la salida obligatoria del territorio español o el traslado al territorio del Estado responsable del examen de la solicitud de asilo, salvo que se dé alguno de los siguientes supuestos. Opción A, que la persona interesada reúna requisitos para permanecer en España en situación de estancia o residencia, o que se autorice su estancia o residencia en España por razones humanitarias determinadas en la normativa vigente. Me encanta. ¿Lo ven, verdad? O sea, es la propia norma la que la contempla para que los ciudadanos puedan estar dentro del territorio. Entonces, sentido crítico, que ayer hablaba de eso. ¿Alguna pregunta hasta ahora? Pero para yo decirles algo. Miren, ustedes no piensan que si ya es algo que da la normativa, de por sí, la normativa interna, porque entonces yo estoy siendo contradictoria cuando digo que sí, la propia, o sea, Miranda dice que la normativa lo contempla para todos, no dice los venezolanos, dice todos, ¿no? Y es el paso después de que tú pides protección internacional si la comisión lo quiere dar. Entonces la pregunta es, ¿por qué entonces se decide en Cambote para los venezolanos y no para los colombianos, para los argentinos, para los chilenos, para los cubanos, para los uruguayos? ¿Por qué? ¿Por qué esto no suele pasar? Porque es súper raro, porque entonces tú no lo vas a ver, que le den razones humanitarias a un argentino o un uruguayo. Yo no lo he visto nunca, ¿eh? Y en las estadísticas reflejadas públicamente no están tampoco, ¿sí? ¿Por qué? Lucía, ¿por qué? ¿Por qué lo piensas? Ayer lo decíamos. ¿Se les ocurre algo a ti, James? A Lucía, no sé si quieres hablar, es que como veo que no, no sé si es que no puedes desilenciar. Por tema político, ¿vale? Es simplemente por tema político, ¿ok? Y también ante la llegada, que fue masiva por calificarlo de algún modo, y tenían que prever una solución para todos aquellos ciudadanos que se estaban quedando en situación irregular con ese asilo denegado. Correcto, eso es, tal cual. Yo, sí, Lucía, Bueno, no sé si se me oye. sí. Vale. Yo sí que tengo una pregunta en base Ujú. a todo esto. Lo que me pregunto es que para un venezolano, ¿cuál es realmente la ventaja de que te den una protección internacional, o sea, un asilo en vez de unas razones humanitarias? O sea, ¿hay alguna diferencia entre una y otra? Miranda, sí, mientras tanto se la respondes tú, que yo estoy tratando de abrir la nota informativa de Venezuela, del ACNUR. Ha habido aquí una que tal. ¿Me escuchan, chicas? Sí, Lucía, Sí, repíteme la pregunta, que si hay una diferencia, repítemela a mí. te cierro. Vale, he preguntado que realmente cuál es la ventaja de que te den una protección, o sea, un asilo en vez de unas razones humanitarias. O sea, Maravillosa realmente la hay una pregunta, diferencia. sí. Sí, es mucha la diferencia. Es mucha la diferencia, pero habría que ver qué nos conviene más. Cuidado, porque es verdad que en principio parece que, que nos den estatuto de refugiado es mejor, porque cuando nos dan estatuto de refugiado nos dan un permiso de residencia por 5 años, que me permite viajar por todo el mundo. Mientras que con unas razones humanitarias también, con la solicitud de admisión a trámite del asilo no puedo viajar. Con las razones humanitarias sí que puedo viajar, ¿eh? Pero con el estatuto de refugiado, cuando ya tengo ese asilo, como dices tú, o esa protección, en principio, solo puedo recorrer todos los países del mundo, menos el mío. Por eso nos retienen el pasaporte. Pero cuando hablamos de las razones humanitarias, lo que pasa es que aquí el estatuto de refugiado te la dan por 5 años. Pero en las razones humanitarias te la dan por 1 año, ¿sí? No por 5. Pero también puedes viajar. Y para mí, no digo que así sea cierto, habrá otras personas que lo discutan, otros juristas que lo discutan, pero para mí es mucho mejor, obviamente, que te den las razones humanitarias. Porque con el estatuto de refugiado tú deberías de esperar los 5 años para pedir nacionalidad.
En cambio, con razones humanitarias sí que es verdad que te mantiene más en ansiedad estar renovando anualmente, pero a los 2 años, si eres iberoamericano, en este caso que sí que es Venezuela, puedes aplicar la nacionalidad, por ejemplo. Y puedes volver a Venezuela, no te quitan pasaporte. Con el estatuto de refugiado te quitan pasaporte. ¿Me explico? Esas serían diferencias ahí. Pero bueno, es importante además que sepan que las razones humanitarias a día de hoy, repito, sí o sí, es imprescindible que se pidan. Quería leer la nota informativa de ACNUR, que es muy bonita, del 2019, ahora la leo. Pero es sí o sí imprescindible que se pida primero protección internacional por la comunidad donde tú vivas. Esto es así. La gente tiene que saber qué es lo primero. Si me quiero ir a la razón humanitaria. Segundo, que es obligatorio ahora, a día de hoy, que sea ciudadanos venezolanos. Tercero, a mi criterio, es por el aluvión de ciudadanos venezolanos que hay, es verdad, el movimiento migratorio que hay es muy importante, pero cuidado, no somos tanto como pareciese que se refleja en las noticias. Que hay movimientos migratorios también muy fuertes de otras nacionalidades que a lo mejor no se reflejan tanto, no hacen tanto boom como Venezuela. Habría que ver estadísticas más, Miranda, si no te importa, busca estadísticas de cuánto es el pico de migratorio, me explico, ¿no? Porque cuidado, nos sorprenden los datos que creemos que hay un gran volumen de ciudadanos venezolanos, que no digo que no lo haya y que no digo que no sea muy grave y muy crítica la situación, pero ahí es donde yo siempre pienso como en los matices políticos. Porque hay otros países que también tienen grandes movimientos migratorios o necesitan tanta ayuda como España, pero que probablemente no interesa tanto como los venezolanos. Entonces, esto es interesante porque hay países, volvemos al punto, hay gente, yo he atendido mucho cubano, pensando en James, yo he atendido muchísimo cubano. Y yo tengo una amiga que es Beatriz, que atiende muchísima gente de África, ¿no? Entonces, ahí no es igual, ¿eh? Pero bueno, aparte de esto, mientras Miranda busca los datos, entonces repito, se solicita a través de la protección internacional, se le da a los ciudadanos venezolanos, es dado básicamente por orden del gobierno y por la situación crítica de la ciudadanía de las personas, se renueva anual. Me encanta, y aquí voy con uno de los matices bien importantes, que es donde yo digo que tiene un regalo absoluto, anoten ahí para cuando les pregunten, se puede residir, pero la maravilla, se puede trabajar a cuenta ajena y a cuenta propia. Por eso cuando les llamen a preguntarles, yo quiero modificar, porque quiero trabajar a cuenta propia, es como, ¿para qué vas a modificar? Si tú puedes trabajar a cuenta ajena o a cuenta propia, no tiene sentido que modifiques. ¿Sí? Una modificación para mí incluso podría poner en riesgo, aunque dirían otros abogados también o gestores, no están de acuerdo conmigo, pero yo sí estoy totalmente 100% segura, mi criterio, que solamente debe de modificarse las razones humanitarias, oído, cuando voy a reagrupar. Porque la diferencia entre una modificación o mantener una razón humanitaria, sí que es verdad que también es el tiempo, eso es verdad. Y las molestias, mira, es que les voy a contar un poco los contras para que lo entiendan. Cuando yo tengo razones humanitarias, Lucía, yo tengo que estar renovando anualmente. Y en el camino puedo tener un problema penal y no me las pueden renovar, o policial, una multa, lo que sea, algo que me pase de tráfico, por ejemplo. Segundo, no puedo reagrupar a mi familia. Con las tarjetas de razones humanitarias no se puede pedir ni al cónyuge, ni a los hijos, ni a los padres, ¿verdad? Sí, esto es importante. Tercero, se dice siempre, están ahí con la angustia de que en algún momento las van a quitar, pero así tenemos tiempo. Cuarto, no la puedo renovar antes del vencimiento 60 días antes, como en otras residencias. Las razones humanitarias sí o sí las salen directamente por la Policía Nacional, o sea, es del ministerio y la policía las puede ver cuando vas a poner huella. Por eso siempre recomendamos que tienes que esperar que se venza y ese día esperarte una semana, 15 días para pedir tu renovación. Entonces el problema que hay, Raquel, es que no hay cita. Y no hay nadie que te ayude. Tienes que pagarles a los locutores, los gestores, que no digo que esté bien, totalmente denunciable, no estoy de acuerdo con ello, nosotros no lo hacemos. Yo siempre cuando nos llaman, nosotros no vendemos cita, nada de eso así Sakura, nada. Pero está ese mercado un poco negro también de las citas. Entonces, importante que sepan que, claro, eso le genera ansiedad a la persona. Mientras que del otro lado, cuando tú modificas, tienes una residencia por 2 años y ahora con el cambio normativo probablemente incluso por 4 años. Es una gran ventaja, ¿verdad? Yo puedo reagrupar. Entonces Raquel diría, bueno, pero es mejor esto, ¿verdad? Bueno, sí, pero cuidado, que para mí lo más difícil, que he sido extranjera, que he tenido protección internacional, que he tenido arraigo y que he vivido un arraigo social y la angustia de lo que es un arraigo social
que es que tienes que estar cotizando sí o sí y que poco más te tienes que volver esclavo del patrono, del jefe, del sistema, porque tienes el miedo y la angustia de que si te despiden de tu trabajo no vas a poder renovar tu residencia, ojo que también es tremendamente angustioso bueno, para mí lo ha sido. Y para muchas personas que conozco lo ha sido, porque es básicamente poner tu vida y tu dignidad en manos de otra persona y prefieres incluso que te pisoteen los derechos antes de quedarte sin papeles, con todo lo que ya has pasado, porque hay que ver para atrás. O sea, hay que ver que tú has tenido un año buscando una cita de asilo, luego 2 años con el asilo, luego, no sé, otro año irregular, luego por fin te hacen los papeles, luego otro año esperando que te salga el arraigo, ¿no? Entonces, cuando por fin tienes tus papeles en la mano, que que si no cotizas 6 meses, te puedas perder tus papeles, porque mínimo hay que cotizar 6 meses, y para renovar hay que tener, bueno, eso era antes, ¿eh? Ahora con el cambio normativo es menos, pero que tienes que tener un contrato de trabajo sí o sí, que las horas tienen que ser tal, que tú no puedes renunciar, sino que a juro te tienen que despedir, porque si no vuelves a poner en riesgo tu residencia, ¿no? Entonces, eso no pasa con las razones humanitarias. Si hablamos de un arraigo a cuenta propia, igual, si tú no cotizas los impuestos, si te quedaste en una deuda con la seguridad social, pierdes tu tarjeta. Con las razones humanitarias esto no pasa. Con las razones humanitarias tú te puedes quedar en tu casa, te puedes ir al paro, puedes trabajar a cuenta ajena, puedes trabajar a cuenta propia, te puedes por mala suerte endeudar con la seguridad social, te puedes quedar pendiente con los impuestos porque tuviste una racha de mala suerte, no pasa nada. Tu residencia es intocable porque se deriva de una protección fundamental del propio Estado español que prela sobre básicamente todo, incluso sobre básicamente antecedentes policiales, porque los penales no, pero hasta los policiales he visto yo un poco que los pasan de largo. Entonces, esto es bien, es una diferencia que para mí marca. Entonces, cuando una persona me dice, yo quiero modificar, yo le pregunto, ¿por qué tú quieres modificar? Porque si lo has escuchado en San Google o en otra persona, le pregunto y le pregunto y le pregunto y le hago entender por qué o le pregunto para saber su trabajo y si quiere asumir el riesgo del contrato de trabajo. Si lo quiere asumir y insiste, bueno, está bien. Si tú quieres una tarjeta cada 2 años, vamos a darle. La diferencia también entre las razones humanitarias es que es un proceso básicamente, Raquel, gratuito, no necesitas de abogado, no tienes que pagarle nada a nadie, no, la cita la consigues tú, la tramitas tú, vas tú a poner la huella, y si tú no tienes antecedentes penales, y tú, da igual, si tú tienes antecedentes penales y todo va bien con el gobierno que la sigue manteniendo, te la van a renovar. Ahora, si tú tienes antecedentes penales o cambia el gobierno, que ayer lo decía, es posible que te la quiten. Sí, es verdad. Pero cuidado, que tampoco se puede vulnerar derechos también que ya se han adquirido, que es lo que yo también así me encanta también de la propia estructura normativa, del ordenamiento jurídico en el mundo entero. Sí, esto no tiene nada que ver ni con España, ni con Venezuela, ni con Cuba. El ordenamiento jurídico básicamente es perfecto para la protección de los derechos que van en retroactivo. Entonces, si ya hay un derecho concedido a unas personas, aunque cambiase de gobierno y pasase lo que pasase, no se va a dejar a la gente en el aire. Se les dará alguna alternativa para modificar en ese momento. Lo que sí yo siempre recomiendo a las personas es que prevean, imagínense, un cambio de escenario y que en ese cambio de escenario, pues, imagínense, diga, se me ocurre, bueno, todas las personas que han tenido razones humanitarias, ahora ya no se va a seguir dando razones humanitarias, pero aquellos venezolanos que hayan estado trabajando un mínimo de tanto o que tengan un contrato de trabajo podrán modificar. Me explico, ¿no? Habrá alguna alternativa para no, pero no van a dejar a la gente así como así en el aire. Esto lo tienen que entender también. Entonces, por eso yo no recomiendo en ese sentido modificar, salvo Raquel, y ahí también voy, con que tu hija pequeña se haya quedado en Venezuela. Entonces tú con las razones humanitarias, como no puedes reagrupar y la quieres traer, yo entiendo que tú quieras modificar, porque en la modificación sí, cuando la tienes en la mano, puedes reagrupar. Pero también cuidado, porque ahí habría que preguntarle al cliente, primero, la edad del menor. Si va a cumplir ya la mayoría, puede ser más complicado. Segundo, si la mamá está trabajando, si ese trabajo es fijo, si tiene un tanto tiempo, cuánto gana. Porque si el trabajo es inestable, que le acaban de contratar lo mismo, al mes siguiente la despiden y vence la modificación, pierde la modificación y no puede reagrupar tampoco. Por ejemplo, 3, tiene contrato, tiene dinero, tiene todo para hacerlo, pero no puede pagarse un apartamento sola. Vive con 4 o 5 extranjeros más en un apartamento, que es lo súper normal de todos los extranjeros habido y por haber, porque hasta yo compartí el piso, a todo, ¿sí? Y nos metemos 6, 8 los que entren para poder pagar lo que haya que pagar. Entonces, esto pasa también porque lo primero que haces cuando vas a reagrupar a un menor, lo vas a traer
y repito, a través de una reagrupación, es decir, que yo sigo siendo extranjera y me lo voy a traer, no es que soy comunitaria y me lo voy a traer, es que lo primero que miran es el informe de habitabilidad, que yo puedo realmente traer a mi hijo. Pero cuidado también, imagínate, Raquel, lo más sorprendente, el informe de habitabilidad te lo hacen hasta cuando tú tienes aquí a tu hijo que tiene 1 año, 2 años, 3 años viviendo contigo para que le hagan los papeles. Y tú dices, bueno, pero si no me das el informe de habitabilidad, porque según tú, mi hijo de 1 año, esto también me pasa a mí, 2, 3 años, no puede vivir conmigo porque vivo con otra persona. ¿Qué hago con mi hijo? Me lo como. ¿Sí? A lo Cronos, me lo como. ¿No? Es absurdo, pero es así. El informe de habitabilidad aplica no solamente, que esto me parece bien, cuando el menor está fuera, porque si tú no tienes condiciones de traértelo, complicado, pero aplica incluso cuando estás dentro del territorio. Y luego es que si no te lo aprueban, no es que te dicen no te lo apruebo y te va a mandar una trabajadora social para que te ayudes. Como no te lo aprueba, te quedas sin papel y ahí te quedas peor. Con el niño también te sigues quedando irregular. Porque otra dice, bueno, te lo apruebo, pero te llevo por otro lado. Pero bueno, me extiendo ahí porque son cosas de criticar al propio sistema que debería de mejorarse porque en la práctica creo que le falla el conocimiento real de lo que pasa. Entonces, por eso también yo le hago las preguntas a las personas, ¿y tú tienes para pagarte un apartamento sola para que reagrupes a tu hijo? Tú puedes hacer eso, porque si vas a hacer una modificación, pero resulta que no vas a aprobar el informe de habitabilidad, no tiene sentido. Y sí que sí, ya yo le recomiendo que cuando me dicen que se van a traer a su mamá, les digo, olvídate de ese tango que Gardel murió. Eso no va a pasar, porque si es difícil que un italiano, venezolano, un cubano, español reagrupe a su mamá que está en Cuba y tenga menos de 65 años, eso olvídate que con una persona que no tenga ni se, o sea, me explico, es muy difícil en la práctica que eso pase. Tendría que ser una circunstancia muy excepcional, muy probada. Espérate a ver qué funcionario y qué comunidad autónoma te corresponde para que esto llegue a sucederse cuando estamos hablando de ascendientes, no de descendientes. Entonces, toda esa es una pregunta clave para saber si la persona realmente tú le vendes una modificación. Pero, y ya termino con esto y deja Miranda, que hablo mucho, pero he pensado aparte con la modificación, que la modificación, y lo sabemos Miranda y yo también, que le hemos aplicado mucho, aplica con carácter de urgencia cuando hay un tema de antecedentes penales o de que algo va a pasar en el futuro próximo que nosotros ya estamos viendo, como si fuéramos tarotistas. Lo vemos y decimos, como no te modifiquemos, te agarra aquí que te quedas sin papeles, o sea que corre. Un ejemplo, Miranda, ¿se te ocurre alguno? Sí, mira, por ejemplo, nosotros ahora que estamos tanto con tema Venezuela, todos estos casos que ha habido por falsedad documental, por el tema del canje de la licencia, la mayoría de ciudadanos que han sido investigados por este presunto delito eran ciudadanos que tenían un permiso por razones humanitarias. Entonces, les empezaron a figurar antecedentes policiales, en algunos casos posteriormente penales, y esto que les impedía renovar sus permisos y consecuentemente se quedan en una situación irregular. Aquí justo lo que decía Cristina, y tenemos que correr, calcular muy bien los tiempos, para si es un caso de que a ti hemos tenido juicio oral, pero aún no tenemos sentencia, se te acaba de vencer las razones humanitarias, no podemos renovarla porque con los antecedentes policiales previsiblemente te lo van a denegar, te va a negar la policía la propia renovación, entonces tenemos que entrar corriendo a hacer una modificación para, antes de que haya una sentencia y de que figures condenado con penales, conseguir la residencia por 2 años, que esa es la ventaja, porque la desventaja y el principal problema de las razones humanitarias es que tienes que estar anualmente renovando, anualmente cumpliendo los requisitos. A diferencia con la modificación, puedes estar 2 años tranquilo, más o menos. Pero bueno, los requisitos son ninguno, básicamente, ¿no? O sea, hay que cumplir los requisitos, pero para pedir la huella es muy básico, ¿eh? Que es Sí, como que llenar una planilla, es pagar muy una tasa, automático. tener el pasaporte en la mano, que no tiene que estar en vigor, también. Estos son los requisitos. El pasaporte en la mano no tiene que estar en vigor. Sí, pero tengo que tener pasaporte. Si tengo menores, que la gente nos vea, los menores tienen que llevar partida de nacimiento para poderlo probar, apostillada y legalizada. Esto es súper importante. El padrón también en muchos casos lo piden. La fotografía, la cita y no tener antecedentes penales. Porque hasta con policiales, repito, pasa. Por eso es que decimos que cuando alguien tiene un tema de investigación que está en fase policial y todavía no ha pasado a ninguna sentencia, que hay una investigación pero no ha pasado a nada, y sabemos que ya se ha abierto una causa y no sabemos ni cómo va a terminar, ¿sí? O si tenemos que reconocer o no reconocer, es como, corre, vamos a modificarte, porque en la modificación nos va a dar tiempo a estratégicamente o procesalmente hacer otra cosa, ¿sí?
Eso sería. Con la razón humanitaria igual podemos trabajar, repito, cuenta ajena, cuenta propia, podemos renunciar, nos pueden despedir, podemos poner denuncias, abrir cuentas bancarias en una tarjeta, podemos volver a Venezuela, podemos viajar. Yo no recomiendo viajar a Venezuela porque es como bastante cínico de que te perseguían en Venezuela y salgas con tus razones humanitarias por la puerta, ¿no? De la de España y vuelvas a entrar por la puerta. Pero bueno, la gente lo puede hacer. No hay un impedimento No. establecido para ello. Se pueden comprar propiedades y todo. ¿Sencillo acceder a las razones humanitarias? No, la gente también lo tiene que saber. Como no es automático y tengo que hacer la cita del asilo, esperar que me caiga, ir a que me hagan la entrevista, esperar que me vuelvan a llamar por la entrevista, que me den la primera hoja blanca, que me vuelvan a entrevistar, que las pruebas, que dan 1 año y medio, ¿no? Y lo más importante es que en esta primera declaración yo haya presentado una buena historia, porque si yo en esa primera declaración, mi declaración ha sido porque has abandonado Venezuela por la escasez de medicamentos, de medicinas y un poquito la situación social, o sea, no te van a dar unas razones humanitarias, y menos ahora en el 2023. Y si vienes de un tercer país, tampoco. Cuéntale los de Malta, Miranda, de nuevo. Pues que mira, que justo nosotros tenemos un cliente que presentó declaración de asilo aproximadamente septiembre-octubre del 2022, y él sí que es cierto que él tenía muchas pruebas de hechos concretos que él había sufrido junto con su esposa en Venezuela. Lo único es por el desconocimiento, ellos en vez de llegar directamente a España, llegaron a Malta, con la idea de cursar unos estudios, como un visado de estudios, lo equivalente allí. Finalmente esa opción no salió y volvieron a España y solicitaron el asilo aquí. Y con muchísima suerte y presentando un muy buen expediente y muchas pruebas, hace nada, una semana, le llegó a su domicilio la concesión de razones humanitarias. Es decir, que a 2023 a fecha se siguen concediendo, sí, es cierto. ¿Que es más complicado? Sí. Pero hay casos como este que, a pesar de venir de un tercer país, han sido concedidas. Y hay casos de éxito, como bien dices, que viniendo de un tercer país. Por eso, cuando vendemos, Raquel, y aquí te matizo a todos, cuando vendemos, que yo lo digo, a mí me gusta vender, estoy súper orgullosa porque para mí todo es una transacción siempre, en la vida personal y en la pública, y con todo, siempre. Pero cuando vendemos, lo importante de la venta es asociarla mentalmente a la honestidad, a los valores, a los principios. O sea, cuando tú estás vendiendo algo, es como yo te vendo esto porque yo sé que esto realmente va a ser bueno para ti. Entonces, cuando estamos vendiendo la protección internacional y tú le has preguntado al cliente, la venta es real cuando le dices, cuidado si vienes de un tercer país, porque es clave el hacer una buena historia. Y una buena historia que no, porque a ver, la gente piensa que vamos a inventar historias. No, lo que el cliente no sabe es que lo que hacemos es reconducirle. No, por ahí no, Lucía. Vuelve otra vez, cuéntame, ¿qué fue? Vale, este punto que me has contado de que ocurrió, ¿te acuerdas, Lucía, que hemos estado con un tema de Chile, ¿verdad? Un cliente que se le quemó la casa, la hija se murió, que era un bebé, ¿no? Entonces, y luego encima sufría discriminación, sentía paranoia de gente, estaba sufriendo de psicosis, ¿no? Entonces, pero él no se imaginaba que por ahí podríamos tirar, venía de atrás la historia, ¿no? Entonces lo que hicimos fue hilar, concatenar y ayudarle a él a que pudiera entender por dónde la encaminar. Entonces, eso está rico también, porque el cliente va seguro, se siente protegido y lo más importante para mí, porque hay que tener guarapo para pararte frente a un funcionario y hablar, contar tu vida personal y tu historia, con lo que te impone además. Y aparte saber que te la estás jugando. Ahora imagínate que tú sepas que o no tienes una historia bien hecha, no estás preparado o vas a mentir. Entonces nosotros ponemos al cliente a que se adapte a la mayor versión de su realidad, de lo que ocurrió, para guiarlo y que él vaya entonces encima con la seguridad y con el empoderamiento de que te voy a contar mi historia. Eso es clave para que se extienda la protección internacional, pero es clave para los cubanos, para los argentinos, para los colombianos, para todos es clave, ¿sí? Porque eso es lo que puede marcar la diferencia en que el procedimiento te dure 6 meses, 4 meses, 1 año, 2 o 3, o que te dé las razones humanitarias pese a venir de un tercer país o tener doble nacionalidad. ¿Alguna pregunta, James? Estoy esperando ansiosa alguna pregunta de tu parte. Sí, yo tengo una. Ok. Por ejemplo, si yo solicito la protección internacional o las razones humanitarias por aquí, por Madrid, y después me desplazo, por ejemplo, hacia otra comunidad autónoma como Valencia,
¿cómo sería el trámite? A efectos de notificarme y comunicarle a la oficina de extranjería el cambio. Qué buena pregunta, ¿ves? Igual, Miranda, si alguno se acuerda de otra pregunta o te acuerdas de caso, Miranda, me acabo de acordar por lo que ha dicho James, del cliente que le denegaron, ¿te acuerdas? El recurso, porque esa es otra, las denegatorias, también podríamos hablar rápido de eso para no extendernos tanto. Mira, James, lo ideal que debes hacer es siempre primero actualizar, obviamente, tu padrón. Eso es lo primero, parece obvio, ¿verdad? Pero no es obvio. Y sabemos nosotros en la práctica que no es obvio. Los clientes te dicen, sí, yo me mudé a Valencia, ajá, pero te empadronaste en Valencia. No. ¿Y cuánto tiempo llevas empadronado en Madrid? Todavía sigo desde hace 8 meses que vivo en Valencia. Lo primero es que cuando me muevo, debo de avisar, porque el padrón es un censo que funciona para, bueno, controlar un poco el orden de la propia territorio de España y con eso beneficiar a los extranjeros y a los nacionales, pero me cambio de padrón. Eso es lo primero. Y lo segundo es que debo notificar de manera telemática, James, al OAR, que es el Organismo de Asilo y Refugio. La pregunta me ha encantado, por eso, de verdad, pregunten, porque es un tema para ayudar a las personas, esta formación. Es un tema para ayudarles a que las personas puedan tener información gratis, además. Entonces, tú lo haces e informas de manera telemática. Mira, estos son tres cosas. Uno, informa de manera telemática. ¿Cómo informa de manera telemática? Con tu certificado digital. Tú no tienes certificado digital, lo tramitas. No lo sabes, no lo tramitas, no tienes ahí el papel en la mano para tramitarlo, el permiso de residencia, está caducado, lo que sea, no pasa nada, con pasaporte, con lo que sea, se puede tramitar. No te entiendes con la tecnología, como en gran parte Cristina y Sakura, que necesita siempre ayuda con su certificado digital, porque es así. Pides auxilio al despacho. Nos pides ayuda que no es nada caro, porque es algo sencillo, ¿sí? Y te lo podemos meter un escrito para que lo pongas con tu patrón. Ahora, tercero, muy importante, James, ¿qué tiene que hacer la gente? Cuando igual vaya a renovar, tiene que pedir la cita por Valencia, porque me mudé a Valencia, pero debe llevar un padrón actualizado, y actualizado es no máximo de 90 días. ¿Por qué crees que hay que llevar un padrón actualizado, James? Pese a que yo ya lo metí telemáticamente y pagué al despacho y todo porque me lo metieran. ¿Por qué? Y además me llevaría el padrón y el escrito que presenté por el despacho por mi certificado digital. ¿Por qué? Hombre, porque cabe la posibilidad de que pasado un tiempo me haya mudado a otro sitio, supongo, ¿no? Muy bien. Y porque también es súper posible, y lo hemos visto Miranda y yo, que nunca se enteren de ese escrito que hemos metido. O no lo respondan. O no se registra en el sistema y es como si tú no hubieses hecho nada. Pero vale la prueba que lo metiste. Porque justo ayer, cuando comentábamos estadísticas, el OAR tiene 122.000 solicitudes pendientes. Es normal que no den abasto a una pequeña notificación que hagamos por nuestra parte. Pero, como dice Cristina, es siempre obligatorio y recomendable cumplir la diligencia por nuestra parte de yo he actuado bien, yo he notificado cuando tendría que hacerlo. Eso es. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, Miranda, cuenta lo que pasó también con nuestro cliente de la ¿Con cuál? denegatoria. ¿Te acuerdas que hemos ido al hogar a buscar? No, es que el problema con él fue distinto, o sea, porque le denegaron Sí, le por denegaron sin eso. razón las razones humanitarias, se recurrió, se fue a la vía contenciosa y Es la muy importante lo que cuentas, por eso, porque la gente debe de saber también que cuando se le deniegan las razones humanitarias, se puede recurrir. Ahora, la pregunta sería del millón. Recurrimos, que yo siempre también les digo a las compañeras cuando están trabajando, ese recurso es un poco para hacer tiempo, como que, ok, hazlo, pero que no lleva tanto trabajo, porque no vamos a perder energía ni enfoque porque no nos van a contestar y es para ganar tiempo, ¿no? Por ejemplo. Y otro es, vamos allá a muerte con todo lo que haya, porque sabemos que tenemos todo para ganar, ¿no? Entonces, en este caso en concreto, ¿qué pasó? pues que se fue obviamente a un recurso, a un contencioso administrativo y finalmente el órgano judicial competente de resolver dictó una sentencia que tú la leías y en todo el contenido nos daba la razón, estimaba nuestro recurso, pero en el apartado final decían, estimamos el recurso, es decir, concedo tus pretensiones, pero te deniego la residencia. Entonces, no tenía sentido. Entonces, lo que se hace en estos casos es solicitar una aclaración al órgano judicial.
porque efectivamente del texto no se desprende lo que tú has dicho finalmente en el fallo. Entonces volvimos a solicitarlo y en este caso desestimamos el recurso, pero concedemos la residencia. ¿Cómo vas a desestimar el recurso en el que yo te estoy pidiendo la concesión y finalmente me estás diciendo todo lo contrario? Y volvieron a decir lo mismo, pero al revés, hasta que se volvió a solicitar una segunda aclaración y finalmente nos llegó la sentencia correcta, tras 3 intentos ¿Y del qué mismo pasó órgano. después? ¿Qué ha pasado a día de hoy? Que ahora estamos tratando... Que no se ha registrado del todo, ¿no? No aparece. El OAR no le aparece porque no le ha llegado esa actualización del órgano judicial, nosotros se lo hemos presentado, pero el problema es que nuestro cliente tiene ya derecho a obtener esas razones humanitarias, a renovarlas, y no se lo están permitiendo porque no lo han registrado a día de hoy. Y tenemos una sentencia judicial en la mano que lo ampara. Y que hemos ido a la puerta del OAR, a la policía, Miranda y yo, cliente en mano, sentencia en mano del tribunal, a decir, aquí tiene la residencia, y la policía, sí, que te cree, que sí, que sabemos que es verdad, que esto ha pasado otras veces, pero aquí no aparece, no está registrado, váyase para allá, vaya para acá, vuelva para allá, para el otro lado, para la otra esquina. Sí, sí, sí. Y tú imagínate, ¿sabes? Y ojo, el cliente nos ha pagado unos pequeños honorarios porque hacía algo muy simbólico y lo hemos cogido el querer hacerlo por curiosidad, ¿no? Y por aprender también y por servir. Pero imagínate, si tú te pones a ver, no está pagado porque te mandan de un lugar para otro, te rebotan. El pobre cliente nos llama una y otra vez, sabemos, Miranda, que sabemos, voy a mandar otro escrito, otro correo, va para allá, venga para acá. Y el cliente concedido por un tribunal y no tiene papeles. No. ¿Sí? Así que bueno. Bueno, ¿alguna otra pregunta con respecto a esto? Pero bueno, también decirle a la gente que puede recurrir siempre que hay una denegatoria de razones humanitarias y que lo que sí que tiene que saber es si va a recurrir o que si le merece la pena recurrir, número 1, porque hay que pagar. Hay que se lleva papeles y tiempo. Si le merece la pena. 2, si va a ser por estrategia procesal. O 3, porque realmente tenemos razón. Y eso se lo decimos también en una asesoría. ¿Alguna pregunta, Andrea o Raquel? Raquel, a ti que te inundan las preguntas, ¿no? Listo. ¿Alguna otra, James? Ninguna. Listo, acabado. Finish. Bueno, pues le decimos a la gente que nada, que muchísimas gracias por seguirnos en el canal de YouTube, que si les ha gustado se suscriban al canal, que recomienden estas formaciones también, como pueden ver, mucho conocimiento también por parte del equipo, pero también mucha práctica, mucha experticia con los más de 10 años que tenemos aquí directamente trabajando y como los más de 20 años que tengo también como abogada especialista también en el área, así que les esperamos, a nosotros nos encantan estas formaciones, todos estamos como siempre aprendiendo para ustedes, así que nos vemos la próxima semana. Chao, chicos.